¿Cómo están, estimados estudiantes? Acá nuevamente, espero que estén bien, espero que estén en casa. Vamos a continuar con la experiencia número 6. Ya estamos con lo que corresponde a esta sesión. Empatizamos y definimos el problema relacionado con la conservación de las frutas de nuestra comunidad, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es, primero, vamos a identificar lo que son las frutas, vamos a identificar cuáles son los tipos de conservación en los cuales nosotros vamos a realizar para hacer nuestro prototipo, ¿no? Entonces empezamos identificando, luego vamos a hacer lo que es el desafío y de ahí ya pasamos a lo que es la fase empatizar, en la cual vamos a tener una serie de técnicas, ¿no?, para lo que corresponde a esta fase y también definir, ¿no? Ahí vamos a definir lo que es el problema. O sea que una vez que ya hemos empatizado, hemos entrevistado, hemos aplicado lo que es la entrevista individual, los supuestos usuarios nos van a indicar, nos van a dar respuestas, y esas respuestas se van a convertir en insumos. ¿Para qué? Para luego trasladarlo a lo que es la fase de definir, y ahí vamos a ver el problema, ¿no? Vamos a ver el problema en la cual luego lo vamos a sacar en el POT, ¿no? O sea, ahí vamos a sacar el ensayo para luego redactar lo que es la técnica como podemos, ¿no? Entonces, esto es lo que se va a trabajar. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta clase, de este tema? Redactaremos el desafío, recogeremos información y definiremos el problema, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahora en esta experiencia número 6, ¿no? Primero vamos con lo que es el desafío, ¿no? Como les decía, primero vamos a identificar, ¿no?, lo que son las frutas, ¿no? Nosotros ya conocemos lo que son las frutas, ¿no? En todo sitio hay frutas en las cuales nosotros debemos aprovechar. Nosotros debemos consumir la fruta porque es necesario para nuestro cuerpo, ¿no? Para que nuestra defensa esté bien, para que no así nomás no nos enfermemos, ¿no? El sistema inmunológico se fortalece al comer la fruta, ¿no? Ya sea frutas peladas o frutas con cáscara, ¿no? Y si es fruta con cáscara, mucho mejor, ¿no? Porque adentro nos limpia el estómago, nos limpia el colon, ¿no? Entonces es necesario consumir todo eso, ¿no? La vitamina C, ¿no? Todo eso, ¿no? Ahí estamos identificando lo que son las frutas, ¿no? Pero también a la vez, también vemos cuáles son las temporadas de las frutas, ¿no? Por ejemplo, en invierno sale lo que es la mandarina, las naranjas, ¿no? La vitamina C, ¿no? La caña, ¿no? En los meses de agosto, septiembre, octubre sale la fresa, ¿no? Por ejemplo, en verano sale el pepino, ¿no? En Cañete hay bastante pepino para comer. Ojo que estoy hablando pepino de fruta, ¿no? Para comer, ¿no? Sale lo que son las uvas, ¿no? La sandía, ¿no? Que es bueno para los riñones, ¿no? Entonces ahí estamos identificando lo que son las frutas en las cuales es necesario saber, conocer y también ver sus propiedades para consumirlo, ¿no? Acá hay algunas características, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, para redactar el desafío, es primero pensar en diferentes alternativas de solución. O sea, no debemos centrarnos solamente en uno, sino en varias alternativas de solución, ¿no? ¿De qué manera voy a conservar la fruta, no? Tal vez voy a hacer mermelada, tal vez voy a hacer fruta confitada, tal vez voy a hacer fruta en harina, o tal vez lo voy a hacer frutas en jarabe. Hay diferentes maneras de cómo nosotros debemos buscar soluciones, ¿no? Y el siguiente paso es que a quiénes va dirigido nuestro desafío o nuestro producto o nuestro prototipo. ¿A quiénes va dirigido, no? ¿A qué segmento va? A personas jóvenes, mayores, adultos, a niños. Entonces, nosotros debemos tener presente estos pasos, ¿no? Si va elegido para jóvenes, ¿qué cosas les gustan a los jóvenes? De repente les gustan los jugos, ¿no? Les gustan los surtidos. Las personas adultas, de repente les gusta el combinado, ¿no? El jugo tal vez de papaya, ¿no? ¿Pero en qué? En mermelada, en polvillo. Entonces ahí nosotros vamos a identificar, ¿no? Una vez que ya nosotros vemos a qué segmento va nuestro desafío, ese es un punto muy importante para realizar las entrevistas, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso nosotros vamos a redactar nuestras preguntas, vamos a redactar cuestionarios, ¿no? Para luego ya llevarlo al supuesto usuario, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a hacer, ¿no? Y luego, una vez que ya vamos a hacer todo eso, vamos con el tercer paso, que es, vamos a redactar la técnica, cómo podríamos, ¿no? Entonces, siempre nos vamos a preguntar cómo podríamos, ¿no? Tal vez solucionar el problema de nuestro supuesto usuario, cómo podríamos hacer o elaborar mermelada
cómo podríamos hacer lo que son jarabes, etcétera, ¿no? O cómo podríamos conservar la fruta, ¿no? Fuera de su estación, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de cómo vamos a hacer el desafío, ¿no? Entonces, en la cual es necesario que tengamos presente, ¿no? Acá hay algunos ejemplos, ¿no? De lo que es el desafío, ¿no? Un primer ejemplo de lo que es el desafío, cómo podríamos conservar las frutas que se producen en nuestra comunidad para venderlas a los padres de familia, ¿no? Acá ya tenemos un ejemplo de desafío, ¿no? Un segundo ejemplo dice, ¿cómo podríamos hacer harina de plátano para vender los que preparan desayuno dentro de la fábrica textil? Acá hay otro desafío, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer jugo de naranja embotellada e insertarla al mercado como alternativa natural, ¿no? Una vez que ya pase la temporada de lo que es la naranja, ¿cómo podríamos nosotros vender en ese tiempo, ¿no? Otro, ¿no? Acá dice, ¿no? ¿Cómo podríamos elaborar aceite de coco que producen los pobladores de Cacatachi para venderlo como cosmético natural? Entonces acá hay otro desafío, ¿no? En la cual estos son ejemplos, ¿no? ¿Ya? Entonces es necesario tomar en cuenta este desafío para hacer, ojo, cada uno va a hacer su propio desafío referente a cómo ustedes van a identificar lo que son las frutas, ¿no? Para conservarlo. Ojo, que el tema principal es conservar la fruta fuera de estación, ¿no? Entonces, ese es el tema principal, ¿no? Luego, una vez que ya nosotros hemos identificado, hemos hecho nuestro desafío, este desafío se va a pasar por una serie de criterios, ¿no? En la cual vamos a ver si el desafío está bien redactado, si está bien hecho, y si aún todavía no está hecho, tenemos que volver nuevamente a hacerlo para que esté bien, ¿no? Y para poder luego prototipar, ¿no? Por ejemplo, acá hemos traído un desafío, dice, ¿cómo podríamos conservar las frutas en nuestra comunidad para venderlas a los padres de familia? Entonces acá hemos traído el desafío y lo vamos a pasar por los indicadores o por la lista de cotejo, ¿no? A ver si en verdad el desafío sí se puede prototipar, ¿no? Entonces acá vemos que tiene el primer criterio, dice, permite pensar en diversas alternativas de solución. Entonces acá vamos a poner que sí permite, ¿no? Vamos a poner que sí permite, ¿no? Luego dice, ¿está orientado exclusivamente a un segmento de personas? Claro, ¿no? Está segmentado a un grupo de personas, ¿no? En este caso, a los padres de familia, ¿no? Entonces, sí es prototipable, ¿no? Luego dicen, ¿está redactado a partir de la pregunta ¿cómo podríamos? Por supuesto, ¿no? ¿Qué dice, no? ¿Cómo podríamos conservar las frutas? Entonces, sí es prototipable, sí pasa lo que corresponde, el desafío pasa por esta serie de indicadores, ¿no? Entonces, sí está apto ya para continuar con lo que es la fase empatizar, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos hecho esto, vamos a hacer esta actividad, ¿no? Dice, actividad número 1, redactar tu desafío relacionado con la conservación de las frutas de nuestra comunidad. Luego, evaluar tu desafío en la lista de cotejo. Una vez que ya ustedes han hecho lo que es su desafío, lo van a pasar a esta lista de cotejo, ¿sí? Pasa estos indicadores y si no pasa, hay que ajustar y hay que nuevamente hacerlo, ¿no? Muy bien. Entonces, luego pasamos a lo que es la fase empatizar. Cuando nosotros hablamos de la fase empatizar, nosotros ya siempre debemos tener presente de que empatizar es siempre ponernos en el lugar de los demás, ¿no? ¿Cómo siente? ¿De qué manera? ¿No? Y si lo llevamos a emprendimiento, ¿de qué manera vamos nosotros a saber de qué adolece nuestro supuesto usuario? ¿De qué adolece? ¿No? ¿Qué cosa le pasa a nuestro supuesto usuario? ¿Qué necesita? ¿Qué producto de repente compra y no está bien el producto? Y siempre compra y no soluciona su problema. Entonces, ahí nosotros estamos ya empatizando, estamos sabiendo qué es lo que quiere nuestro supuesto usuario, ¿no? En este caso, nosotros vamos a explorar, ¿no? Primero vamos a entrevistar, vamos a escucharlo, vamos a observarlo, ¿no? De qué manera nuestro supuesto usuario se comporta, ¿no? De repente compra un producto y no se siente a gusto, ¿no? Tiene una mala expresión, compra porque ya no es tu producto, ¿qué se va a hacer? Entonces, todo eso nosotros debemos observarlo, ¿no? Y también debemos tomar en cuenta los tipos de comunicación, ¿no? Un tipo de comunicación es la comunicación verbal, ¿no? De que nos indica, nos dice, y la comunicación no verbal, ¿no? Que por medio de señas, ¿no? De qué manera es la expresión de nuestro supuesto usuario, ¿no? Si lo recibe alegre el producto, o de repente compra de mala gana, o de repente ya
por cumplir compra porque ya no hay otra alternativa. Entonces todo eso nosotros debemos tener presente y debemos observar, debemos ver, ¿no? También nosotros podemos utilizar los tipos de observación, ¿no? Uno de ellos puede ser la observación encubierta, ¿no? O sea que nosotros vamos a estar observando a nuestro supuesto usuario, ¿no? De qué manera se expresa, de qué manera compra, de qué manera tiene el producto y lo satisface o no lo satisface. O también podemos hacer la observación directa, ¿no? O sea, de qué manera que nosotros debemos interactuar con ellos, ¿no? Debemos preguntarlo, debemos directamente preguntar, hablar, conversar, ¿no? Entonces, para saber, ¿no? Para saber todo eso, ¿no? Entonces, para eso nosotros siempre debemos tener presente las técnicas, ¿no? De la entrevista, ¿no? En la cual consiste en, por ejemplo, en este caso consiste en entrevistar individualmente, ¿no? Nosotros debemos entrevistar de manera individual para saber qué es lo que adolece nuestro supuesto usuario, ¿no? Recordemos que el foco de la entrevista es de acuerdo al desafío que hemos planteado, ¿no? Si nosotros estamos en el tema de la conservación de la fruta fuera de estación, entonces eso debe ser el punto de conversación a nuestro supuesto usuario, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a necesitar mucha información, vamos a recoger bastante información como insumo, ¿no? Para la siguiente fase, ¿no? En la cual se necesita una serie de pasos, ¿no? El primer paso es, por ejemplo acá dice, ¿no? El primer paso dice establecer los temas, ojo, acá dice establecer, acá, establecer los temas sobre qué preguntaremos, o sea, qué tema vamos nosotros a preguntar, qué tema, ¿no? Luego dice generar una lluvia de ideas de preguntas relacionadas al tema que plantearemos, ¿no? En este caso vamos a preguntar de acuerdo a la conservación de la fruta fuera de estación, ¿no? ¿De qué manera, no? De repente lo voy a conservar en lo que corresponde a un jugo, ¿no? Vamos a echarle ahí aditivos o de repente mermelada, ¿no? Entonces ahí buscamos diferentes alternativas y buscamos lluvia de ideas, ¿no? Y una de las preguntas que se tiene que realizar, ojo, una de las preguntas es que cómo se empieza para preguntar si pudiera, ¿no? O cómo haría, ¿no? O cómo harías, es también otra pregunta, ¿no? Que empezamos con esa pregunta, ¿cómo harías? O sea, ¿cómo harías para que haga una conserva fuera de estación de la fruta? Hacer una pregunta ahí, ¿no? O, ¿cómo te imaginas haciendo una mermelada de fresa? Que ya ahora que la fresa está en abundancia, pero fuera de estación, ¿cómo harías para conservar esa fruta? Entonces, ahí hay respuesta, ¿no? O en qué te ayudaría también, ¿no? Cuando entrevistamos también, ¿en qué te ayudaría, ¿no? ¿En qué te ayudaría a solucionar tu problema, ¿no? O qué sientes cuando compras un producto y no te satisface. Ahí puede ser otra pregunta, ¿no? O por qué siempre compras el mismo producto que no te satisface, ¿no? Porque no hay de repente otra alternativa, ¿no? Entonces, y también podemos hacer varias preguntas, ¿no? Luego, ojo, que también nosotros debemos utilizar lo que es la coordinación, ¿no? Coordinar con las personas la fecha y la hora de la entrevista, ¿no? Y el lugar, ¿no? Como les decía, nosotros para entrevistar debemos primero pedir permiso a la persona, qué día puede, a qué hora, en qué lugar, ¿no? Nosotros no vamos directamente a decir, te voy a entrevistar, no, uno tiene que, como se dice, sacar una cita y ver la hora y lugar para entrevistar a la persona, ¿no? Entonces, hay que tener presente todo esto. Luego, vamos a definir quién realizará la entrevista, ¿no? En este caso, acá se pide lo que es el trabajo en grupo, pero profesor, estamos en pandemia, no podemos reunirnos entre compañeros. Ojo que vamos a trabajar ahora con los familiares, ¿no? Papá, mamá, nuestro primo, nuestra tía. Entonces, todo ello, ya uno de ellos va a escoger quién va a entrevistar, ¿no? A la persona, ¿no? Luego también utilizamos herramientas. Uno de ellos es contar con una libreta de apuntes, ¿no? Entonces, todo esto es necesario ¿para qué? Para seguir, para entrevistar, ¿no? Debemos nosotros organizarnos, debemos planificar, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo de lo que es preparación de la ficha para la entrevista, ¿no? En este caso, acá hay una ficha en la cual vamos a llenar, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, dice, ¿qué tema vamos a tratar? ¿No? En este caso el tema es frutas deshidratadas, entonces vamos a hacer frutas deshidratadas. Y luego también, ojo, que vamos a abordar las preguntas relacionadas al tema, ¿no? En este caso, ¿no? Acá las preguntas relacionadas al tema, ¿no? Aquí están las preguntas, ¿no? Acá están las preguntas, ¿no? Ojo que relacionada al tema o al desafío que vamos a hacer, ¿no? Dice, el tema tratado dice fruta deshidratada. Preguntas relacionadas al tema, ¿cómo está usted? Ojo, que siempre vamos a iniciar con eso, ¿no? ¿Cómo está usted? Vamos a iniciar la conversación, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido hoy día? ¿De qué manera le ha ido? ¿No? Luego ya vamos a, poco a poco ya, a ahondar el tema, ¿no? Principal, ¿no?
qué fruta es de su preferencia, ¿no? Acá, ¿no? ¿Qué fruta es de su preferencia? ¿Qué comentario tiene la fruta fuera de estación? ¿No? Acá ya empezamos con las preguntas, ¿no? Estamos ahondando el tema, ojo. Luego, ¿has consumido alguna vez alguna fruta deshidratada? Entonces acá estamos ahondando el tema, ¿no? ¿Qué apreciación tiene de consumir fruta deshidratada? También, ¿no? Y así, etcétera, ¿no? Profesor, ¿pero qué cosa es fruta deshidratada? Ojo que fruta deshidratada son una fruta seca, ¿no? Que se le deja secar, pero ojo que ahí no pierde tu vitamina, está ahí, ¿no? Son frutas secas, no frutas deshidratadas, se saca todo lo que es el líquido, pero queda seco ahí y también es bueno eso, ¿no? Luego, una vez que ya estamos en eso, vamos a hacer luego la agenda, ¿no? La agenda para entrevistar, ¿no? Dice agenda de personas a quienes voy a entrevistar, ¿no? Acá ponemos mínimo tres participantes, ojo, ya mínimo. Entonces acá, por ejemplo acá, la primera persona que vamos a entrevistar es Juan Torres Yataco, ¿no? La fecha, el 2 de septiembre de 2021. La hora, a las 4 de la tarde, ¿no? ¿Por qué lugar, por qué medio? Por Zoom, ¿no? Ojo que hay que usar siempre lo que es el protocolo si salimos a entrevistar, en este caso es por Zoom, ¿no? Luego, a la siguiente persona es Pedro Mateo Munaico, ¿no? ¿Qué fecha? El 3 de septiembre de 2021. ¿A qué hora? A las 7 p.m. Y el lugar medio en su juguería, ¿no? ¿Cómo se llama su juguería? Juguería Mateo. Entonces, acá ya estamos entrevistando de manera personal, ¿no? Luego dice Rosa Magallanes Domínguez. ¿Qué fecha? Se va a entrevistar el 4 de septiembre de 2021. La hora, a las 6 de la tarde. ¿Por qué el lugar o medio? Por Meet, ¿no? Ojo que estamos en pandemia y no es necesario salir y aglomerarnos, no. ¿No? Si nosotros vamos a entrevistar, tal vez de repente usamos lo que son los medios virtuales, ¿no? En este caso, las plataformas, ¿no? Zoom, Meet, Jeximi, etcétera, ¿no? Muy bien. Luego, una vez que estamos haciendo esta ficha de entrevista, ojo que no hay que confundir con guía de entrevista, que es otro, ¿eh? Esta es ficha de preparación para la entrevista. Estamos preparando nuestra ficha, ojo. Luego, dice el encargado de entrevistar, ¿quién es? Un integrante de la familia o el mismo estudiante, Carlos Buendía Arellano, ¿no? Él va a entrevistar, ¿no? Ya. ¿Y qué herramientas voy a utilizar para entrevistar? Ojo que hay diferentes herramientas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos puede ser libreta de apuntes, ojo, ¿ya? Puede ser una grabadora, ¿no? Puede ser también una cámara fotográfica, y etcétera, ¿no? Profesor, pero ¿por qué cámara fotográfica? Ojo que al final ustedes van a exponer, van a hacer su video y todas esas tomas ustedes lo van a editar y van a hacer su video para exponer, ¿no? Para participar, ¿no? Muy bien. Entonces, este es el ejemplo de preparación de la ficha para la entrevista en la cual se tiene que hacer, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con lo que es un ejemplo de cómo es la guía de entrevista. Ojo que esta guía de entrevista es diferente a la preparación de la ficha. Ojo, ¿ya? En este caso ya tenemos acá la guía, ¿no? Y tenemos a la persona a quien le vamos a entrevistar, ¿no? En este caso, por ejemplo, nombre del entrevistador, Carlos Buendía Arellano. Ojo, hay que tener presente eso. Nombre y apellido del entrevistado. Ojo, ¿quién es el nombre y apellido del entrevistado? Es Ricardo Rosas Ángeles, ¿no? ¿Y cuál es la ocupación del entrevistado, ¿no? Es vendedor de fruta y jugos y tiene 35 años, ¿no? Ya, ¿qué fecha voy a entrevistarlo? Acá está la fecha, ¿no? El 4 de septiembre. ¿Y por qué medio? ¿Por qué lugar? Medio directo, no sé, vamos a entrevistar directamente, no vamos a entrevistarlo, ¿no? ¿Y en qué lugar? En el mercado de los Muelles, ¿no? En San Juan de Origancho hay un mercado que se llama Los Muelles, o sea, acá vamos a entrevistar a esta persona, ¿no? Ojo que también hay que tener presente que en esta guía también vamos a traer lo que es el desafío, ojo, y acá está el desafío, ¿no? Acá dice, ¿cómo podríamos conservar las frutas que produce nuestra comunidad para venderlas a los padres de familia, ¿no? ¿Cómo podríamos conservar, ojo, conservar las frutas, ¿no? En mermelada, de repente frutas secas, deshidratadas, ¿no? Hay diferentes modalidades, ¿no? Entonces acá lo estamos trayendo lo que es el desafío, ¿no? Luego, también vamos a poner acá lo que es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de nuestra entrevista, no? Y uno de los objetivos es tener un índice de cómo va el movimiento de la fruta y la falta de alternativa en que hay en la conservación de la fruta, ¿no? Entonces todo eso nosotros vamos a ver, ¿no? Acá abajo están las preguntas, ¿no? Los ítems, las preguntas, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Cómo le va con la fruta de la estación? Pregunta número 1, ¿no? Pregunta número 2, ¿cómo harías en el caso de que la temporada se acabe? Acá, bueno,
otra pregunta. ¿Qué frutas más se consumen estas personas? Bueno, 4. ¿Tiene alguna dificultad con el promedio de consumo? Entonces, acá también está viendo eso, ¿no? Luego dice, en la 5 dice, ¿has pensado en otra alternativa para la conservación de la fruta? Entonces acá sí ya se está dando el tema, ¿no? Y así, ¿no? Preguntamos pregunta número 6, pregunta número 7, 8, 9, 10, ¿no? Acá estamos ya trabajando con las guías de entrevista, ¿no? Y acá al costado vemos lo que es la respuesta del entrevistado, ¿no? Cuando es temporada de mucha abundancia, ya, etcétera, ¿no? Acá ya nos está respondiendo el supuesto usuario. Esta respuesta, ojo, lo vamos a utilizar ¿para qué? Para, como insumo para la siguiente fase, que es definir. Ojo, entonces nosotros debemos utilizar todas las respuestas que haya, todas las respuestas que tengamos, podemos nosotros tenerlo y utilizarlo como insumo para la siguiente fase, ¿no? Entonces, esto es el ejemplo de una guía de entrevista, ¿no? Muy bien, entonces, como actividad número 2, ¿qué es lo que se va a hacer? Vamos a preparar la ficha de entrevista de tu desafío, ¿no? Es como actividad número 2, ¿no? Ahí ponemos lo que es el tema a tratar, las preguntas relacionadas al tema, la agenda, el encargado quién va a entrevistar y la herramienta, ¿no? Ojo que no hay que confundir otra vez. Esta es una preparación de ficha de entrevista, no es la guía de entrevista, ¿ya? Muy bien, entonces esta es actividad número 2, ¿no? Y como actividad número 3, ojo, dice, elabora tu guía de entrevista y procede a entrevistar. Ojo que acá es la guía de entrevista. Acá vamos a poner el nombre del entrevistador, nombre de apellido del entrevistado, el desafío, ojo, no hay que olvidarse de eso, también colocamos los ítems y la respuesta, ¿no? La respuesta también es lo más importante porque eso van a ser insumos para luego ya colocar en la fase de definir. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta fase de definir, ¿no? En la fase de definir, nosotros vamos a tener todos los insumos de lo que hemos entrevistado, todas las respuestas que nos ha dado el supuesto usuario, vamos a traerlo acá y vamos a colocarlo en tarjetas, ¿no? En POSIT o tarjetas de cartulina, ¿no? Recortamos cartulinas de color y colocamos ahí todas las respuestas, ¿no? Lo colocamos en la pared, en un papelote, en un cartón, en la mesa, todo. Vamos a colocarlo ahí, ¿no? Una vez que lo coloquemos todo ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver ahí cuál es el problema, ¿no? ¿Qué necesidad hay ahí? ¿Qué cosa le queja al supuesto usuario, ¿no? Todo eso vamos a tenerlo ahí presente. ¿Para qué? Para luego ya sacar o definir el problema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta fase es definir. Por eso se llama su nombre, definir el problema. Una vez que ya vamos a definir el problema, ya vamos a ver y vamos a pasarlo a una ficha. ¿Cómo se llama esa ficha? Se llama el POV. En este POV nosotros vamos a poner allí, ojo que en la ficha, donde corresponde, vamos a ponerlo en este caso, en los usuarios, ojo, acá vamos a poner, ¿quiénes son los usuarios? Los padres de familia, ¿no? ¿Qué necesitan? Ojo, que tener presente esto. ¿Qué necesitan? Necesitan que sus hijas e hijos menores, ¿qué cosa? Consuman frutas, ¿no? Consuman fruta en todas las estaciones del año, ¿no? Entonces, acá está la necesidad. ¿Por qué? Ojo que siempre hay que preguntar por qué. Y entonces acá está la revelación, el insight. ¿Qué cosa y por qué? Porque apuestan por una alimentación saludable y que quieren reforzar su sistema inmunológico. Entonces acá ya tenemos lo que es el insight, la revelación, ¿no? Entonces, estos pasos hay que hacer, ¿no? Una vez que ya tengamos el insight y la revelación, ¿qué es lo que viene luego? Viene lo que es la utilización de la técnica como podríamos, ¿no? En este caso, acá ya está redactado lo que es la técnica como podríamos, ¿no? Acá dice, ¿cómo podríamos conservar las frutas que contienen vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer el sistema inmune de las niñas y los niños, ¿no? Entonces, acá ya tenemos lo que es la técnica como podríamos, o sea, que ya está redactado. Una vez que ya está redactado todo esto, entonces ya estamos aptos para pasar a la siguiente fase. ¿Y cuál es la siguiente fase? La siguiente fase es idear, ¿no? Idear soluciones. ¿Y qué cosa vamos a idear soluciones a quién? Al problema que estamos definiendo hoy, ¿no? Entonces, eso quiere decir que este problema que hemos definido hoy lo vamos a llevar a la fase idear para luego tener una lluvia de ideas, soluciones, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y como actividad número 4, entonces vamos a redactar el POV de tu proyecto. Ojo, de cada uno de ustedes van a redactar, ¿no? El POV, ¿no?
siguiendo los pasos, ojo. Luego también van a aplicar la técnica como podríamos, ¿no? Entonces, acá hasta acá, nosotros ya hacemos todo esto y ya estamos aptos para pasar a la siguiente fase, ¿no? Muy bien. Y también vamos a autoevaluarnos, ¿no? Acá hay criterios de evaluación, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es, ¿no? Dice, ¿no? Creé una propuesta de valor, para ello redacté el desafío, recogí información y definí problemas relacionados con la conservación de frutas de mi comunidad. Si lo logré, voy a colocar acá un aspa, ¿no? Si estoy en proceso de lograrlo, coloco ahí un aspa, ¿no? Y si de repente, ¿qué puedo hacer para mejorar mi aprendizaje? Coloco ahí un aspa, ¿no? Entonces, donde corresponde, ustedes se van a autoevaluar para lo que corresponde a esta fase y esta experiencia número 6, ¿no? Entonces, hay que hacer el trabajo, ¿no? Muy bien, estimados estudiantes, muchísimas gracias, bendiciones para todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye bye.